Buenas noches, sean bienvenidos todos y todas a esta nueva tertulia, una nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia, que todos los martes a las 6:30 tiene lugar aquí en la Casa del Libro Total, haya o no haya partido. La intención de esta conversación que tenemos con nuestros invitados es la preservación de sus memorias, es la recolección de sus memorias de primera fuente. Nada mejor que uno para hablar de uno mismo. Y hoy tenemos a una persona que ha sido mencionada en este lugar, en muchas tertulias, por otras personas. Todos han mencionado aquí a Carlos Silva, todos han mencionado el Arca de Noé como un lugar que fue icónico para la cultura de Bucaramanga hace varias décadas. Entonces ya vamos a saber si lo que dijeron era cierto o no. Eso espero. O si les faltó por decir lo que Carlos tiene en su memoria. Bienvenido, maestro Carlos Silva, a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Bueno, muchas gracias. Bien, pues como ya hablaron un poco de su obra, vamos a hablar de su vida. Sí, señor. Es un poco la intención de esta conversación. Bueno, le propongo que nos vayamos a su prehistoria antes de que usted naciera. ¿De dónde son sus Silvas? ¿De dónde son sus Pradas? Que son, damos por sentado que son santanderianos, ¿no? Sí, claro. Aunque no siempre resulta. Aquí ha habido Sí, sí. personajes con apellidos muy santanderianos que resultaron venir de otro lado. Sí. No, los míos sí son muy santanderianos porque son de los dos Santanderes, ¿no? Por el lado de mi padre eran ocañeros, Ocañeros. huichos. Y por el lado de mi madre eran totalmente santeros, de los Prada. Los Prada. ¿No? Nosotros somos Silva Prada. Ajá. Y pues ya ves, eso influyó mucho en el modo de ser de la familia, ¿no? Tenemos bastante que ver con el medio ambiente que se vivió en cada pueblito, porque tanto Caña como Los Santos formaron parte de la época de la infancia, donde íbamos a pasar ratos de vacaciones. Nunca vivimos de lleno allá, pero sí pasamos muchos ratos largos de vacaciones, porque en Los Santos mi abuelo tenía una finca en el Espinal, que es una vereda productora de tabaco. ¿Eso por qué lado queda de la mesa? Eso queda después del pueblo, unos 15 minutos, cogiendo hacia el norte, o sea, se devuelve hacia el norte. Sí, sí. Y ya tiene también una bajada, una carretera que hicieron por linderos, hasta muy interesante porque tiene unas vistas muy bonitas hacia las... o sea, las organizaciones indígenas tenían unos puntos claves allá, que vivieron no tanto en la Mesa de los Santos, como en esa zona después de Los Santos, que eran más cálidas y con unas tierras más fértiles. Uh-huh. Entonces parecen unos oasis. Y es muy interesante por esa carretera porque usted ve que han persistido y han seguido a pesar de las dificultades económicas que han tenido por cuestiones de la escasez de agua, porque les quitaron la siembra de tabaco, que era algo que les garantizaba, porque no se las quitaron de frente, pero la compañía colombiana de tabaco cerró eso y no compró. Y después eso lo compró la Philip Morris y hizo lo mismo. Entonces el campesino tuvo que sufrir momentos muy difíciles, pero se han defendido y ya siembran otras cosas. ¿Ya no siembran tabaco? Ya, no, volvió a nacer el tabaco, sí. Es increíble que volvió a nacer gracias a personas independientes y no de esas firmas. San Gil tenía una firma Protabaco, creo que, Protabaco, sí. que también los sostuvo un tiempo,
pero creo que los cigarrillos también se acabaron y empezaron unas firmas independientes con personajes independientes a comprarles mejor. Entonces volvió a armarse el cuento del tabaco que aguanta muchísimo el verano y ya había una experiencia de cómo sembrarlo y de cómo manejar la calidad, ¿no? Que va a parar a los famosos canelles, que forman una parte vital de la zona porque ahí es donde se seca el tabaco. Y tienen que tener esas especificaciones porque primero son zonas donde el clima es buenísimo, es muy seco y no dan hongos. Es una maravilla porque hasta para los cuadros se curan de los hongos, ¿no? Claro. Me imagino que uno también, ¿no? Y el caney, por lo que es aireado, tiene un proceso de secado natural, que en muchos países del mundo tienen que hacerlo a base de, ¿cierto?, de hornos y cosas así ya muy rebuscadas. Ahí es muy natural el cultivo del tabaco. Ellos en los momentos de crisis empezaron a desbaratar los canelles increíbles para poder vender las tejas que tenían, porque no tenían que comer. Entonces empiezan a desbaratar canelles, o sea, se perdieron muchos canelles. Bueno, Máximo Flores salvó uno, ¿no? Sí, sí, él y yo, porque es que yo se lo vendía a él. Ah, usted me quiere decir Pero ya estaba hecho, ya Sí, estaba hecho, claro. pero sí, él ha hecho una... O sea, la idea fue un proyecto que era no tocarlo, Ajá. ¿no? Y al lado hacer una casita o algo, pero Sí. no tocar el caney, pero demostrarles que ahí podía haber cocina, podía haber actividad social, podía hacer taller, ¿no? Sí, yo fui cuando estaba montando el proyecto, cuando apenas estaba arrancando el proyecto. Bueno, eso es muy interesante porque eso sí es uno de los de rescate. Además, ese caney lo había hecho un señor que los firmaba, ¿no? Y los hizo en muro de piedra que la mayoría son hechos en todo en madera. Este tenía pues la estructura atravesada, digamos, en madera, pero las verticales en piedra. O sea, un caney que puede durar lo que quiera. Y tenía un zinc que era belga, que era de verdad un zinc honrado. Ahora los cines son rapidito que sacan la mano, ¿no? En poco tiempo empiezan a oxidarse y a dañarse. Bueno, ellos pasan toda esa crisis y gracias otra vez a la venta del tabaco, hacia el tabaco mate, pero no sembrarlo también mata. Claro. ¿No? Es la lucha de la vida. Y volvió la cosa como a coger y con el turismo, todas esas sierras hoy en día han tenido una gran valorización. Claro. Y el problema fuerte de eso ha sido el agua, que no es tan difícil de hacer, sino más bien la pereza tan tenaz de los alcaldes para manejar esos temas del agua. En la mesa había cantidad de cañadas que se tapaban, muy fácil, claro, bajar, pero no. Y en cierta forma el agua se ha vuelto como un poder político de las juntas de acción comunal dentro de cada zona, ¿no? Y bueno, se otorgan que regalan agua, que los bomberos y que no sé qué, y eso se presta que resulta que se regala una pero se vende otra. O sea... Raro en Colombia, ¿no? No. Y el agua que se iba a subir a la mesa de los santos se suponía que iba a llegar también hasta allá, lo cual era una mentira muy tenaz. Sí. Y ellos empezaron como al revés. Cogieron la zona de donde llegó el teleférico y ahí hicieron los tanques, pero ya no se sabe qué se hicieron. Los billetes los han dado como 4 veces y no llega el agua. Entonces hay que seguir pensando en nuevas teorías que son definitivamente cogerla en jagüeyes y en sistemas así y tratarla. Claro. O comprarla, se volvió un gran negocio tener un carro tanque o un camioncito donde le ponen esos, ¿se has visto? Como unos cubos blancos. Entonces es una maravilla porque cada cubo tiene 1000 litros, o sea, una tonelada. Y una persona reparte y vende agua, pues, le vende una toneladita o 1000 litros
porque con el carro tanque, con manguera y todo, más lío, no ve lo que compra. Entonces se volvió un negocio bueno y cuando ya pasa la época de verano, el carrito ese sirve para cargar verduras y todas las cosas. En cambio, el carro tanque no. Entonces, el ingenio propio ha ido creando que la gente prefiere comprar el agua que esperar que la solución del gobierno llegue. Claro. Que quién sabe cuándo irá a llegar, ¿no? ¿Y usted se la pasaba ahí de niño entonces en la finca de su abuelo? Sí, yo pasé muchas vacaciones y ahí empecé a pintar, ¿no? Y pues eran temas así que no los he abandonado. En esa época se hicieron, era mi medio, y por ahí tengo algunos canelles, una exposición y una casita del abuelo. Todo eso que dicen que es una romantiquería pendeja y que los críticos de arte los valoran, ¿no? No es lo que somos, lo que habitamos. Nosotros no somos Nueva York. ¿Para qué nos ponemos a imitar las cosas que hay allá, cierto? Claro. Y además que se vuelve una copialina de mal gusto, ¿cierto? Ir a improvisar aquí. No, hay que dejar que lo otro evolucione, porque Marta Traba en un tiempo acabó con el paisaje, ¿no? Dijo que en Colombia, ¿para qué paisaje? Que eso ya con Santa María la había embarrado con ir a Europa y venir a hacer los paisajes que están en el Museo Nacional, que eso no, que adiós. Pero no tiene sentido. Colombia, la verdad, todavía falta mucho. Los japoneses le han sacado toda la vida jugo al paisaje también. Entonces, es boba. Hay que seguir con lo que hay. Lógico que hay que verlo ya con unos ojos más modernos, más prácticos, con unas técnicas de pronto más ágiles. En fin, ahí está el detalle. Y desde luego ha habido gente buena para el paisaje. Lo que pasa es que hay ciertas tendencias, ciertos combos que no se les puede creer todo. Hay que estar en la retaguardia en otras cosas, ¿no? ¿Su papá qué hacía? Mi papá era telegrafista. Telegrafista. Sí. ¿En dónde trabajaba él? Él trabajó un tiempo en Ocaña, allá aprendió, y después estuvo en la oficina de correos y telégrafos, que eso fue un edificio diseñado por los alemanes, que daba con la 15, con la que baja, que es la 36, creo. Eso lo volaron. No una bomba, sino que lo tumbaron para poder pasar la avenida. La 15. Y fue un proceso, los telegrafistas de ese entonces les tocaba muy duro, o sea, hacían turnos de 6 horas, pero a usted le tocaba a veces el de medianoche y tenía que ir a medianoche y el otro así, al revés, ¿no? Y un trabajo duro, muy duro y de mucha concentración. Y ahí se jubiló. Se jubiló 2 veces. ¿2 veces? Vivió casi 100 años, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Jesús Eduardo Silva Montaño. Jesús Eduardo Silva. Sí. ¿Y su mamá cómo se llamaba? Isabel Prada Sarmiento. Qué bien. ¿No? ¿Cuántos hermanos, Carlos? 7. Somos 7 entonces en total. Bien. Cuando era niño, ¿dónde vivían aquí en Bucaramanga? Vivimos casi siempre cerca al Parque de Mejoras Públicas, que entre otras cosas, yo hice sembrar todos los árboles que tenía el Parque de Mejoras Públicas. ¿Ah, sí? Me he hecho ese plus sin votos, ¿no? Cuando eso era amigo de un militar acá y le dije, mano, présteme los soldaditos y yo voy a sembrarle a esta joda los árboles porque se ha mandado a hacer un proyecto a una firma santanderiano-francesa muy buena, pero diseñaron el proyecto del Parque de Mejoras Públicas, pero no se conseguían los árboles. O sea, ¿no? Y uno, cuando yo trabajaba en planeación aquí, la Secretaría ¿cómo es? Sí, la parte agrícola no los conocía. La corporación tenía unos viveros muy buenos. Al fin dije, no, hermano, olvidémonos de agua y pongamos gallineros que los balones no los dañan, que aguantan todo, que son de aquí, que hacen sombra, que duran muchos años. Y esos gallineros todos los sembraban soldaditos. Yo me llevaba al rume de planos para probarlo allá debajo de un palo, mientras que ellos trabajaban. Y quedaron. Esa es una herencia que tengo el placer de verla cuando paso. ¿En qué gobierno trabajó como secretario de planeación?
Cuando eso estuvo ¿Quién era el alcalde? Manuel Enrique, estuvo Mario Arenas, creo que fue antes, Carlos Viviescas. Viviescas, también arquitecto, ¿no? Y urbanista, al que le debe Bucaramanga lo que es en cuanto a parques. Bueno, en gran parte se lo deben a don Armando Puyana, porque a él le hubiera ido mucho mejor no vendiendo nada, ¿no? Y pues realmente él fue muy amplio en dar el Parque San Pío, por ejemplo. El éxito, esa zona donde parqueamos, eso fue donada, pero yo no me explico a qué hora le salió la portería para cobrar. El edificio es inmenso que se hizo al terminar el Parque de Mejoras Públicas. Eso también era de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y eso seguía. Ahí estaba el Teatro Sotomayor. ¿Cómo? El teatro voló la paloma. Voló la paloma. ¿No? Y la parte de arriba, ¿no? Eso era una cañada que venía como desde Morro Rico. Ahí iba uno a pescar y todo. Yo vivía por ahí, pasábamos muy bueno. Eso no había pavimento y todavía se usaba la cauchera y había combates entre calles, ¿no? ¿Recuerda dónde hizo la escuela, Carlos? ¿Cómo? ¿La escuela, recuerda dónde la hizo, la primaria? Sí, la escuela era en una casa que daba contra el Parque Mejoras Públicas, que era de doña Ketty Navarro. Ella era la que tenía ahí, y era muy sabroso porque eso era como una finquita. Y además nos enseñaban a sembrar, cosa que hoy en día no se ve. Entonces tenían buen espacio y una huerta, y uno sembraba allá y lo que sobraba, como dicen, se lo llevaba para la casa. Lo echaba en el bolsillo. No, y eso no, oiga, de verdad, eso era fácil. Me acuerdo que en Medellín, cuando yo estudié con Pedronel Gómez, que gran pintor y muralista, ingeniero y arquitecto, las hermanas de él en unos pueblitos, Guanorí, unos pueblos bravos de Antioquia, pusieron en forma la huerta casera. Y eso fue un cambio de una vez en la alimentación familiar. Claro. Y eso es sencillo. No me explico por qué ahora no se hace. Una de las cosas que uno no se explica. Aprende uno una cantidad de cosas que a veces no sirven para nada. Y cosas prácticas que además se vuelve muy comunitario, ¿cierto? Que el uno le roba al otro la otra cosa, pero al fin todos se entienden, ¿no? Y resuelven. Y entretiene además. Mucho. ¿Qué le gustaba en la infancia? ¿Le gustaba eso o pensaba, o le gustaba hacer otro tipo de cosas? No, vea, en esa época pues eso me gustó, pero no era como algo que me marcara así definitivamente. Yo no vine a encontrarme ya en la parte artística, sino cuando entré a la Universidad Nacional, que pues realmente aquí en Bucaramanga desgraciadamente no había arquitectura y las escuelas de arte todavía eran muy incipientes. Sí, claro. Y además pues a usted le decían, si uno iba que estudiaba música o pintura, ay no, mano. Se echó a perder. Se perdió la familia. ¿No? Entonces estigma, pero no, a mí no me afectaba, sino que cuando llegué a Medellín le encontré el sentido real del dibujo, ¿cierto? En el bachillerato no había ese... No. ¿Tampoco? Con decirle que eso, el despiste tan grande de un colegio de bachillerato. ¿En dónde estuvo? En San Pedro. En el San Pedro. Sí, entonces los curas, yo no sé, tenían una bronca con la pintura. Algún pintor los trató mal alguna vez. ¿No? Allá había más fuerza en la literatura, en la música, en otras cosas. Jesuitas, ¿no? Los jesuitas, sí. Y lo extraño fue que el que me ayudó a que estudiara arquitectura fue un jesuita, ¿no? Y después también me encontré con un jesuita que me ha hecho copiar media geografía, que era arquitecto en Medellín. Ah, sí. Y era amigo de Camilo Torres, y ahí confesaba a Camilo, en el bar de la Nacional. Esos fueron encuentros con los jesuitas, ¿no? Pero no nos habían enseñado a coger un lápiz para dibujar, hermano.
Entonces, cuando llego a presentar el examen de la nacional, Quiere de admisión, había que presentar el examen de admisión. ¿cómo? Eso se presentaba a medio pueblo para pasar Claro. otro milagro, ¿no? y me dijeron que a todos los que estábamos, bueno, copien la naturaleza muerta, y yo miraba para todos los lados, ¿dónde queda una gallina muerta? ¿No? Y era un bodegón, Claro. pues no sabíamos. Increíble el nivel de falta de información y de no haberlo hecho. Y además mirar uno, este está haciendo la vaina, entonces hagámoslo, pero entonces cogió uno el lápiz mal, borraba mal. Bueno, en cierta forma lo aguantaban, pero eran buenos profesores y lo iban llevando a uno sin forzarlo. ¿Y por qué arquitectura, Carlos? La ¿En arquitectura... dónde nació esa? Sí, la ese deseo? arquitectura, a mí siempre me llamaba la atención eso como de las extralandias, la de construir cositas, hacer cosas. Cuando iba a Ocaña había un tío político que era carpintero, una maravilla de tipo, que me metió al taller de él. Entonces me la pasaba yo encarretado haciendo cosas. Con palitos. Con palitos hacía edificios, casas y lo que fuera. Ah, Y cola esa que olía horrible, porque cuando eso, la cola era, deja que no despega nunca, que no despega pero jamás. el olor también queda. Todavía hay muebles pegados. Sí, sí, sí. Eso era cola hecha como de cuero de las reses, no sé. No. Entonces, ahí yo Le creo que gustaba empecé, hacer cositas de pero madera. yo llegué medio despistado. Le cuento que estuve por estudiar agronomía, ya me gustaba el campo, pero menos mal no estudié agronomía, ¿no? Porque realmente el fondo y la pasión poco a poco se fue dando hacia la arquitectura, que la ejercí mucho tiempo, con muchos trabajos, y ya cuando ahora último resolví ponerme a pintar, pues ya era hora, ya después las generaciones nuevas habían barrido con nosotros, Claro. ¿no? Cuando decidió estudiar arquitectura, ¿sus hermanos ya estaban estudiando? No, yo era el mayor y Usted es el mayor. yo era el mayor, pero todos, Cayetano, que es escritor y ingeniero civil, Ujú. Gabriel, ingeniero civil, practicantes todos fuertemente, él por el lado de ingeniería. Y ya hay otro hermano que es arquitecto también. O sea, había un afín fuerte hacia la construcción, ¿no? Sí. Sin Que no se sabe de dónde apareció. sin querer queriendo. Pero eso viene, me acuerdo que miró una de las cosas una pregunta igual a la tuya, que decía que él aprendió a pintar en el taller de su padre, que era artesano. Ujú. Y que entonces la antesala de la pintura de él fue todas las La artesanías, artesanía. y ahí nació. O sea, eso era lo bueno, tenía una vinculación directa, no una copia directa porque hice máster en la Claro. universidad de no sé qué dónde y que eso es la berraquera y todo. No. Entonces todo el mundo lo primero que muestra son todos esos diplomas y todas esas cosas. No. Antes estudiaba era en talleres de verdad donde usted metía la mano y Claro. la cabeza, cosa que se ha perdido ya. Pues yo ya llevo muchos años de no ser profesor, aquí fui profesor también aquí en el ITAE, pero el computador arrasó con el dibujo, Por supuesto. no dibujan. Y entonces usted para imaginarse las proporciones y todo dibujando es mucho más fácil con un lápiz y el papel mantequilla, que es muy rápido, más rápido que el papel mantequilla no es el computador. El computador al final sí es muy rápido, pero en la parte de la idea, en la parte creativa es muy frenador, porque usted coge de aquí y de allá y se le crea, es un sancocho de estilos y pierde el carácter fácilmente, a no ser de que sea una persona muy formada ya. El lápiz tiene la maravilla que es más libre. Claro. ¿Cómo recuerda esa época en Medellín? ¿Vivía solo o había donde un familiar? ¿Cómo se movía? ¿Cómo No, era ese momento? ¿Cómo fue era? muy interesante la cuestión de Medellín. Yo digo que uno tiene cierta dosis de suerte muy grande, ¿no? ¿Usted se fue solo? Claro, yo me fui cuando la sola ida era una odisea porque salí en un DC3 de aquí a Barranca, ¿En tren? DC3. Ah, Y el tren también salía, pero a veces no llegaba. O los aviones también, más de uno se quedó por el camino.
esos de G3. Y ahí cogía usted el avión que iba para Medellín o el tren que venía de Santa Marta y pasaba por Barranca, que era una maravilla todo ese trazado. No sé por qué también dejaron acabar el tren, porque es una solución tremenda para la carga, no ese desgaste tan jodido de carreteras y de llantas y de ACPM. O sea, es un absurdo no enriquecer el río Magdalena, que siempre existió. Cuando eso, una ida, un tío mío estaba haciendo una finca, cuando eso usted la finca la hacía cercando hasta donde tuviera plata, y le respetaban eso. Y nadie se le metía. No, sí, y eso, las grandes fortunas había por los lados de la Gloria y todo, gente muy rica después, sobre todo paisas, que eran más andariegos, y eso cercaban con ese alambre belga también que no se acababa nunca, ¿no? Y yo estuve en esa cerca ayudándole al tío mío a volverse terrateniente, ¿no? Entonces yo era el de la limonada, cargaba el chucho de limonada y los hermanos de él, los rollos de alambre y el sol a las costillas, hermanos, cosa seria, cerca Pailitas, ¿no? Y ellos fueron haciendo, así hicieron la primera finca, y la casa se hicieron en Bareque, y ya vea, eran hasta buenas casas, y mire, ya uno a lo último no quería salir de allá, esas posibilidades de ir a traer los animales a caballo, todo era una fiesta. Ir a bañarse era un lío porque los micos que están al lado de las casas, a 2 cuadras, habían unas arboledas que tenían sus quebraditas. Entonces, usted iba a entrar y cuando estaban furiosos los micos no lo dejaban entrar. Se rascaban aquí, metían la mano aquí y le boleaban, ¿no? Pero todo eso formaba parte del cuento, ¿no? De que vamos a recoger que un ternero que otra cosa muy chévere, que era cuando llegaba el verano, había que a caballo llevar las reses a los playones. Los playones eran sitios bajos, pero tenían agua, eran unas corrientes. Y usted llegaba allá yo era un pelado que me les colaba y me cuidaban y me llevaban ahí, pero ya me defendía. Iban 2 vaqueros, o en fin. Y habían unos kioscos que eran como públicos. Y usted tendía la hamaca allá y allá dormía. Yo tenía marcado hasta donde se inundaba cuando era en serio, ¿no? Eso llegaba casi al techo. Y esos días eran de pesca y las pocas cercas que habían se llenaban de pescado, secando pescado. ¿Se enredaban ahí? Sí, lo que sacaba se secaba ahí. Pero era una maravilla porque eso es una habilidad. Cogían, les sacaban ya las tripas, las tiraban allá. Eso era ya, ¡pum! Eso era lleno de pescado. Digo, ¿qué se hizo toda esa riqueza? Lo enlataron, se volvieron sardinas, se volvió otra joda. Y eso, ¿qué se hizo? Va a comprar usted el pescado y debe ser muy barato. Y no. Nomás aquí, saliendo del Café Madrid, había un sitio que llamaban Angostura, muy bonito. Y usted sacaba, sin saber mucho, sacaba en el día pescando 10 doradas. Ahora los que sabían tirar tarraya y todo salían con eso lleno en los trenes. Hombre, ahí donde uno pone en duda ciertas industrias, ¿no? La comida estaba ahí. Dios nos la había puesto ahí. Pero nos cagamos en el río. Pero nos cagamos en el río, pero bien. Y fuera de eso los encementamos. Literalmente. Sí, fuera de eso, sí lo pavimentamos. Sí, los pavimentamos. O lo entunelamos. En Medellín, ¿cómo era la Universidad Nacional en ese entonces? El ambiente cultural de Medellín. El ambiente era muy interesante. O sea... ¿Estamos hablando de qué año, Carlos? Eso, yo salí en el 64 de San Pedro y en el 71 me gradué yo. O sea, del 64 al 71 estuve en Medellín. Estuve en Medellín. Sí. El ambiente... 5 años. Sí. ¿No perdió ni una materia? No, ahora le cuento por qué no las perdí, porque la cosa era en serio. Son 5 años y medio era ya, porque había unas materias selectivas que era una cosa muy buena. A lo último de los semestres, por ahí en 7º semestre, usted se especializaba, por ejemplo, en construcción, o en urbanismo, o en planeación urbana, o en diseño, pero eran materias electivas, se llamaban. Usted seguía con el pensum,
Claro. pero le daban la oportunidad de que usted ya saliera para trabajar sabiendo algo, en serio. Y los profesores de esas materias eran personas que habían estado 4 años en Europa especializados, pagados por la Universidad Nacional, porque fueron los mejores alumnos de su generación. Sí. Los mandaban allá. Entonces ellos después llegaban a enseñar. Eso fue clave para Medellín, porque Medellín era una ciudad así muy pegadita. Tenía más parques Bucaramanga, ¿no? Y ellos tiraron tinto pues mucho tiempo porque el único puesto que les daban era de profesores en la universidad, pero en la práctica les tenían miedo porque eso, la arquitectura normalmente la manejaban teguas, así todo, ¿no? Por el estilo. Sí, claro. Pero la Nacional fue, ¿cierto? Acabando con eso y vea, ahí salió el metro, el urbanismo, Sí. los cambios, las plazas, los parques, las peatonales, que era una cosa, aquí en Bucaramanga hasta ahora estamos terminando de ver peatonales, ¿no? Que era Bucaramanga más fácil porque los parques estaban muy cerca y era muy fácil entrelazarlos y darles un interés comercial también, en que apoyaran a las personas que tuvieran su comercio al lado de las peatonales, pero hasta ahora lo estamos viendo, vamos muy lentos, Muy lento. pero es por un problema cultural que lo solucionaron los paisas mandando a la gente a estudiar y llegando a pasar esos conocimientos a los que hacíamos las electivas, que eran todos, uno tenía que escoger una electiva, ¿no? Entonces, el mismo método de la universidad, que hoy en día sí que se ha perfeccionado, hoy en día ya tiene cantidades de especializaciones. Por ejemplo, una cosa que es básica es las curadurías ya en manos también de mujeres o de abogados. Entonces, hay abogados, ingenieros en las curadurías. ¿Por qué? Porque los problemas que hay tan grandes de ley no se pueden arreglar a punta de carreta. Eso hay que medirlos, hay que tener, ¿cierto?, todo un prospecto de técnica y de ingeniería para poder dar soluciones. Sus grandes maestros en la facultad. Sí, claro, tuve Así que usted bueno, no, a sea, Pedronel Gómez, claro que Pedronel manejó más la parte de matemáticas y de dibujo técnico, que era muy tenaz. Él tenía unos métodos que había inventado antes de que los renders llegaran. Él hacía renders de verdad, de verdad con las medidas que eran. Y usted al final de ese dibujo, que tenía que ser perfecto, en tinta y tal, tenía que echarle acuarela. Que el viejo era un aficionado total de la acuarela. De ahí le nació Porque él usted. estuvo estudiando allá en Florencia y él es un acuarelista tenaz, es. Y todos murales grandísimos, él hacía antes los dibujos de acuarela. Entonces, eso ayudó que en la universidad muchos profesores también les diera por aprender acuarela. Y volverse artista. Los fines de semana se iban de paseo y de pronto de guarito, pero con acuarela. Entonces, se volvió una cuestión que... ¿Como un hobby o qué? Sí, mire, ahorita acaba de morirse Hugo Zapata, por ejemplo, el escultor. Fue compañero mío. Gran maestro. Sí, pero fíjese, fue un escultor. ¿La influencia de dónde? De ahí, de la Universidad Germán Nacional. Botero. ¿Cómo? Germán Botero. Eso, Germán Botero fue compañero directo mío. Ah. Tengo hasta una obra en la casa. Yo tengo una obra de Germán Botero. Bueno, entonces somos compañeros de obra. Germán Botero era un genio del diseño y nunca diseñó una casa. Oiga, se graduó y se dedicó de lleno a la escultura. Claro, Diego sí. Arango, que era otro genio, somos muy amigos, que viven en Mallorca. Yo dije que salió de la Mesa de los Santos para Mallorca, y es cierto, porque allá fue cuando le avisaron a él que se había ganado una beca en Nueva York y después y se la ganó con unos dibujitos así pequeñitos que hacía, muy bien hechos, y los vio aquí, ¿quién fue? Negretti y Ramírez Villamizar. Oye, ¿este tipo quién es? Y le dieron una beca a Nueva York, después a Madrid, y ahora vive hace como 30 o 40 años allá. Y yo aprovecho y voy, él viene aquí y viene a la mesa, ¿no? Él fue uno de los, influyó mucho porque tenía la facilidad de crear y el sentido, no se iba por las ramas y manejaba eso muy bien. Había otros profesores
Débora Arango no era profesora de allá, ¿no? ¿Quién? Débora Arango no era. No, Débora Arango fue alumna de Pedronel. Ah, sí. Sí, claro. Y muchos dicen que Pedronel fue un poco injusto y celoso de la capacidad de Débora, que era mejor pintora que Pedronel, ¿no? Entonces… No, la mantenía ahí. es que había una cosa política muy fuerte en ese momento. El imperio de Laureano Gómez Claro. se hacía ver porque Laureano pintaba y el hijo también, ¿sabía usted? Y el que murió, que asesinaron a hijo de Laureano, Álvaro Gómez, era un dibujante tenaz. Hacía unos caballos y unas cosas maravillosas. Pero ellos estaban muy enclaustrados en esa parte muy conservadora del asunto. Entonces Débora era lo contrario. Y vea cómo es la vida. A Débora la enseñó a pintar, fue una mona de María Auxiliadora. Entonces una monjita por ahí camuflada en medio de la santidad la enseñó a pintar sus… A blasfemar. Y eso era lo más erótico, claro, en la época, porque hacía unas acuarelas gigantescas. Y así pegara el papel y no importaba porque eran tan buenas. Y claro, se veía el erotismo, pero se veía también que no era el lujo ese por mostrar un cuerpo, por atraerse por un simple cuerpo, sino que uno veía que eso tenía alma, ¿cierto? Y no solo en la pintura erótica de ella, sino que ella supo meterse en todos los medios difíciles en que vivía la población y fue una revolución, porque sí, claro, Antioquia no podemos negar que era supremamente conservadora. Entonces, Débora era un peligro, un pasquín volante, ¿no? Por eso la persiguieron, pero Débora tenía mucho carácter y era de una familia rica. Dice usted, vivían en una finca en pleno Envigado, que hoy debe valer lo que usted quiera, y ella allá pintaba y fue la primera mujer que manejó carro en Medellín, porque eso era imposible, prohibido, y la primera que montó a caballo, ¿no? Y no perdió la virginidad, en fin, ¿no? Acabó con una cantidad de mitos y por eso también tenía muchos enemigos. Y por eso también la afectaron, porque ella se guardó como 20 años allá en la casa de Envigado. Claro. Y después cuando salió también salió con todo. O sea, había un ambiente donde la pintura valía la pena. Claro, estaba usted en una universidad pública. Es decir, lo político estaba allí candente, las izquierdas, las ideologías. Claro. ¿Usted cómo jugó ahí? O sea, pues la jugada… ¿al ladito o se me metía o… de chanfle. De chanfle. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Cuando se organizaba una huelga, no era tampoco un desorden. Había huelgas que encabezaba, por ejemplo, Pedronel. Y Pedronel, como ha creado la Facultad de Minas, ahí estudió Ardila Lule, ahí estudió Sarmiento Angulo, en fin, ¿de qué? Bueno, personajes también de la industria antioqueña lo respetaban. Minas y petróleos, ¿no? Sí, claro. ¿Y por qué se creó eso de minas y petróleo? Porque cuando Barranca fueron los gringos o tal, no había quien manejar eso. Claro. Pero los paisas lo cranearon con tiempo y los primeros ingenieros salieron para Barranca. ¿Eso fue primero que la Escuela de Petróleo de la UIS? Sí, claro. Sí. Entonces ellos no dan puntadas sin dedal. Entonces la cosa de las minas, usted en la Facultad de Minas encontraba carros Mercedes parqueados de los alumnos y todo, y no había problema. Pero a su vez tenía un servicio médico de primera en las mejores clínicas. Fuera de eso, había una cafetería que le daban con dietistas, y eso era regalado. Usted pagaba ver ahí como porque no le dijeran que le regalaban las cosas. Entonces uno se encontraba aquí todos los santanderianos de plata allá también haciendo fila, porque era muy bueno, ¿no? O sea que la política ahí no funcionaba mucho. La política sí. No se expresaba mucho. Sí se expresó, pero… Más en la de Antioquia. Pero sí, hubo de todas maneras momentos muy difíciles. En la época de Lleras Restrepo, creo, sí, el Calvito,
Y eras Restrepo, sí. Sí, El gordito. el gordito sacaba el ejército, echaba plomo. ¿No? Hubo momentos de que el que le cogió Sí, afuera, claro. piérdase porque Y lo sacaron de escóndase. la Universidad Nacional, lo sacaron en Por Pellones, eso, en sí, Bogotá. eso bueno, épocas difíciles. Ahora, había compañeros míos que eran de los líderes que salían a poner la cara. Yo era de los que aprovechaban ¿cómo es? No eran bobos, o sea, las pancartas y todas las cosas, las hacíamos dos que dibujábamos. Entonces nos cuidaban de que no. Entonces eso todo el día tiré brocha en pancartas y los otros iban a pelear, ¿no? Ah, bueno, Entonces ustedes había, eran de de la producción, sí, entonces logística. había un compañero mío que ya murió, Muraleaban también. Eso. Antonio Santamaría, que era de los más revoltosos. Ah. Entonces le pegaba así a una mesa de dibujo y decía, oiga, Carlos, yo francamente no sé por qué estamos peleando. O sea, teníamos todo. Bus, como el colegio de la presentación, Sí, aquí como sí. recogiendo a las ¿En niñas. serio? Bus, que lo llevaban a uno, como decir aquí, Comedores. comedores de primera. Bus de salida de la Plaza Nutibara, Laureles, de ahí al poblado. O sea, tan increíble. 3 turnos por la mañana y 3 por la tarde. Y ya de ahí usted cogía y se iba para el sitio de residencia. Y además tenía unas residencias. ¿Y usted estaba en las residencias estudiantiles, no? Sí, pero yo logré conseguir trabajito y todo, y entonces vivía en una pensión, de una casa vieja muy chévere de esas. ¿Y en qué trabajaba, Carlos? ¿Yo? Ahí. Eso, a mí me pasó ahí, el que le toca le guardan. Cuando llegué me fui con una beca que la daba la Caja Agraria. Y por ahí cuando iba en tercer semestre, les dio por crear el ICFES. Y el ICFES, como todo lo teórico, promedio mínimo 3.8 o 3.9 en la nacional. Que usted veía un 3.13 y bailaba de la felicidad. El recho. ¿No? En cambio, en las otras ya era más fácil. En bolivariana usted podía sacar 4, 4.5. Entonces las becas se fueron para esos lados. Y yo quedé vea, pero menos mal no me di cuenta que me la habían quitado. Yo llegué allá en un despiste de esos a pedir la platica y me dijeron, no, vaya ¿cómo es? Al ICFES. Y apenas vieron las notas, le dijeron, no, mijo, vaya para la casa. Vaya a estudiar. Vaya para la casa. Y me fui para la casa descontrolado, pero tuve la suerte de un amigo cañero, el papá muy querido y un español, que uno a veces les tira tan duro, me dieron la mano, me metieron a una oficina que tenían de arquitectura, me soportaron porque yo no sabía mayor cosa, yo diría que tiraba de la cuchilla, porque cuando eso el borrador en los papeles albanene tocaba con cuchilla, después aparecieron los eléctricos, pues yo empecé a llevar borradores eléctricos de aquí de Bucaramanga que los traíamos de San Antonio, mi mamá. Entonces yo le mandaba zapatos de Río Negro porque cuando esos los zapatos no eran de Bucaramanga, el mundo al revés, pero en ese trueque yo me hacía mis pesos y fuera de eso me pagaban medio tiempo en la oficina del español. Y fue una maravilla porque me aguantaron y ya cuando no me pudieron soportar más me mandaban a las obras a medir porque yo no dibujaba nada. Es que imagínense, y además yo tengo un temblor que se llama temblor esencial de familia, entonces con esos rapidógrafos era muy jodido dibujar. No eran rapidógrafos, eran dígrafos. Sí. Entonces la pasaba uno soplando todo el tiempo para que no se secaran y eso. No, hermano, eso era terrible, pero había gente que lo sabía manejar y lo hacía perfecto. Pero entonces salieron los rapidógrafos y se conseguían en San Antonio. Pero primero fueron los tiralíneas, ¿no? Es que eso era más Ese grave. Más jodido. Claro, ese sí tenía que ser uno de la familia de Picasso. ¿No? Entonces ahí fui cogiendo y después me dieron unas clases en una escuela auxiliar de la Nacional, de arte y ¿cómo es? Y decoración y digo, bueno, y ahí pasé hasta que me gradué bien, o sea, la gente muy colaboradora en ese sentido. O sea, eso que dicen que muy regionalistas, yo no lo sentí realmente.
Ahora, se hicieron proyectos tan grandes que ya le decía yo a un compañero mío que estudió en Holanda y tal, y un barrio que hicimos al lado de Río Negro, que Coltejer y Fabricato, cuando eso existían, hicieron un barrio que se llama El Porvenir para que los empleados Vivieran cerca. vivieran allá. Pero en eso vino la quiebra y quedaron los proyectos. Lo hicimos en tesis con 5 compañeros. Y bueno, nos arreglaron ahí con unos rapidógrafos. No, casi no nos gradúan porque le quitábamos el trabajo a los profesores. Hoy en día ese barrio ya lo quisiera tener Bucaramanga. Es el mejor de los mejores barrios de Colombia en la parte urbanística y las cosas han cogido precio, ha subido porque lo que está bien diseñado, las líneas de buses por donde parqueaban, los parques, las escuelas, donde, urbanismo. Urbanismo. Pero eso venía de que, gracias a Dios, la universidad mandó a toda esta gente a estudiar urbanismo donde había urbanismo. Claro. ¿No? Entonces, ¿Cómo llevaba la bohemia? La bohemia me llevaba a mí. Sí, porque sí. Usted vino aquí a ponerla, así que ¿cómo la aprendió, mejor dicho? Sí, ¿cómo es que dicen? Las malas cosas se aprenden. Pues allá, esa misma afición por la misma pintura, tampoco era que tuviera unos sitios muy específicos para eso, ¿cierto? Pero ese ambiente, al llegar aquí, conocí a muchos pintores que me colaboraron mucho y me ocurrió la idea de hacer un barcito. Pero ya se la pasaba en bares de tango y eso, ¿no? ¿Habían bares culturales? No era tan fácil para uno porque tampoco la economía daba para tanto, ¿cierto? Pero sí había sitios de puro tango y había la zona que ellos remodelaron fuertemente hoy en día, que es muy bonita, donde está todos los edificios públicos, eso eran prostíbulos. Alpujarra. Sí, toda esa zona de Alpujarra y abajo eran prostíbulos y eso era pesado ahí. Para entrar había que entrar con escudo. Tenaz. Eso lo vieron. El hecho es que sí, la bohemia empieza, se hacía, pero como hoy vamos a tal pueblo, tal cosa, el fin de semana, en fin. Tranquila. No nos daba mucho tiempo la universidad como para uno ponerse de una, no. Okay. Y teníamos, a veces hacíamos una vaca y alquilábamos un tallercito cerca a la universidad y allá íbamos a trabajar en pintura y en los proyectos grandes que a veces se usaba casi en una puerta con 2 burros y ese era medio búho, ¿no? Y era muy sabroso porque se hicieron proyectos, nosotros hicimos una especialización en hospitales, por ejemplo, yo tenía una experiencia en hospitales y hice uno. Aquí con mi hermano Cayetano hicimos uno para Barranca con todas las de la ley. Nos lo pagaron, entre otras cosas, y no lo hicieron. Qué lástima. Y era un hospital. Yo tenía la experiencia de haber tenido 5 profesores y éramos 6 alumnos, y todos especializados en cuestión hospitalaria. La afición por la acuarela le viene de allá, ¿no? De la escuela. Claro, porque empieza uno por la orillita, ¿cierto? Claro. Que tal, decorando esto, que vea, que no, y empiezan las gomas y que este hizo tal cosa, y fulano se ganó tal premio porque hacían concursos. Iba bien con la arquitectura, ¿no? En los planos. Sí, es que la acuarela era básica para ambientar planos y presentaciones, y sobre todo para urbanismo, claro. Y rendía mucho porque eso secaba rápido. Y es barato, pero usted se pone una vaina de enolio y no funciona, ¿cierto? Claro. Bueno. Aquí era seca. No, y no habían las máquinas de hoy en día que le hacen todos los dibujos, ¿no? Llega a Bucaramanga, ¿a qué? Al principio llegué prácticamente a recorrer las calles, pero despistado. ¿Había cambiado mucho o qué? Bucaramanga la seguía yo queriendo mucho, yo le hacía mucha propaganda a Bucaramanga allá, y traje mucho país aquí, y a la Meja de los Santos y todo, porque a mí me parecía muy chévere. Y cuando yo me di cuenta que la cosa estaba fregada, ya pedí auxilio y la familia me ayudó con
con un pariente que era en ese momento Manuel Mota, no sé si tú lo conociste, que era director de planeación. A él lo asesinaron en San Gil. Y él era conocido de la familia, tenía que ver con Los Santos y esa zona. Y me consiguió el puesto en planeación. Y yo llegué a aprobar planos, imagínense, un cacique. Si yo hubiera tenido alma de curador de oro, ahora estaba multimillonario. Cuando eso no se usaba, eso de que tenga le doy, no. Si usted cumplía con las cosas fácilmente, no se planteaban esos problemas que para aprobar cualquier cosa, esos son 1000 líos. ¿Usted entró a trabajar a planeación? Claro, yo entré y entré de director de la oficina, no de planeación, sino de construcciones, que era la que aprobaba todos los planos. ¿Lo que hoy llaman curaduría o algo así? Es la curaduría, después nacieron las curadurías. Después las separaron. No me explico por qué, eso era un negociazo muy bueno para el municipio. La alcaldía. Y a nosotros no nos pagaban mal, realmente teníamos un sueldo bueno, pero ni pensarlo igual a los que tienen un curador hoy en día, ¿no? Y te digo pues que cuando eso se aprobaban en muchos proyectos y había una cierta línea buena de arquitectura también, como de herencia del Brasil, gente que había estudiado por allá, hicieron muchas cosas, entonces no era tan complicado realmente. Ahora, la parte de urbanismo sí era demasiado improvisada, porque la novena, por ejemplo, cuando yo ya llevaba 10 años de haberla hecho, había un solo topógrafo, que si se moría el topógrafo me paralizaba la ciudad del todo, porque era el único que conocía todos los Dionisio, todos los recovecos de esta cosa. Y aquí hizo un tipo que le debe Bucaramanga un cierto homenaje, aunque sea verbal, fue a Gonzalo Romero Mantilla, que él fue director del Departamento de Urbanismo en ese entonces, y hizo el levantamiento de todas estas casas viejas sin gente, porque él tenía una secretaria nomás. Y Alicia Hernández, que era muy efectiva, pues buena secretaria, pero él era profesor en la UIS cuando había dibujo. Qué lástima porque acabaron el dibujo de la UIS. En lugar de haberlo complementado con otras cosas, eran extraordinariamente buenas. Delineantes de arquitectura. Sí. Y sabían hacer presupuestos. Oiga, le llevaban a uno hasta las cuentas de una hora. Aquí estuvo Elena Arenas, ella es delineante de arquitectura. Sí, eran muy, muy buenas, Elena. Todos los que estudiaban allá fueron peladas que sí sabían cómo era la cosa. De mucho le faltaba nada para una ingeniería. Sí. ¿Sí? O a la ingeniería le estaba haciendo falta. Porque ellos dibujan hasta máquinas, ¿no? Y todo, ¿no? Duras para el dibujo. Duras para el dibujo. Muy, muy buenas. Entonces, Gonzalo con ellas armó todo este plano, la Plaza Galán, todas esas cosas. ¿Esa era la época de Urbiesca de alcalde? Sí, no. Yo creo. Aquí hubo otro que no fue de tan buena fama, que murió hace poco, era muy liberal y trabajaba en llave con el Tuerto Figueroa. Me acuerdo que el Tuerto Figueroa era un personaje, ¿no? Sí, claro. A mí me hizo un tiro, por ejemplo, que me dejó desbaratado. Él era muy amigo de un tío mío que fue escritor también, fue el primero que ganó el premio ESO en Colombia, José Manuel Prada Sarmiento, un médico, también de la Universidad Nacional, pero de Bogotá. Y era amigo del Tuerto Figueroa, entonces al principio fue como muy atento conmigo y yo quizás falto de cancha no cultivé como bien la amistad. Entonces estaba el alcalde, hombre, él fue alcalde aquí muy famoso, era muy amigo del Tuerto, de los alcaldes, de pronto tú sabes, sí, uno que fue muy político también. Pero fue chévere y me mandó a hacer unos cuadros para la alcaldía. Y uno en ese despiste, empezando, le hice unos barcos con los veleros y todas las vainas. Y el Tuerto Figueroa con un tiro apenas aprovechó cuando estábamos en una reunión y le dijo al alcalde: "Ala, señor alcalde, aquí usted por qué mandó a hacer esos cuadros si aquí no hay mar? Y el único mar que hay es Marcos Pico y está lleno de plata. Eso no tiene que ver nada ese cuadro con nada". Entonces uno empieza a dar cuenta que las cosas tienen que tener su razón de ser, ¿no? Bueno, allá dejaron el cuadro, no sé quién lo cogería al fin. Pero la oficina de planeación le deben que se hizo esto, hermano. Es
que es una parte urbanística bastante buena, está quedando. Él Sí. levantó la Casa Luis Perú de la Cloa, la de Bolívar, todas esas cosas las dibujaron. Sí, ¿y cómo las negociaban si no estaban dibujadas? Tenían que pagar eso por metros y tal, ¿no? O sea, hubo gente muy buena y hacía las cosas sin esperar el quinche, ¿no? El 15%. ¿La arquitectura la ejerció acá? ¿Cómo? ¿La arquitectura, proyectos arquitectónicos suyos? Sí, claro, yo tuve Cabecera de la Sierra, por ejemplo. Cabecera de la Sierra. Sí. Frente a la Ciudadela Gratamira, que eso fue un proyecto muy interesante porque en el primer sitio que se usan los túneles, el sistema túnel, que es un sistema francés, Utinor, que fue el que se cayó ahorita en Medellín, pero eso ya fue por fallas del ingeniero, que empezó a robarle a eso cemento, el calculista. Eso se hizo ahí en lo que era el aeropuerto anterior y lo construyó mis hermanos con Beltrán, pero yo diseñé los apartamentos. Eran apartamentos por ahí de 70 metros, tenían todo. Son perfectos, se venden solos. Y después se repitieron, después les dieron una super gabela, que fue una fiducia, donde prácticamente lo que quedó de tierra del aeropuerto ya no tenían a quién más vender, porque es que eso venía un plan muy interesante, que fue lo primero que hizo Samper, no el presidente, sino Samper, el arquitecto, que eran todas esas casitas muy chéveres que tienen ya muy un sentido moderno de la construcción, pero eso se quebró a mitad de camino y quedaron un poco de tierras y esas tierras las negociaron por una fiducia con todas las facilidades del mundo a las 4 firmas grandes que eran Beltrán, Urbanas, el Loco Hernández, que paz descanse, y había los Marín, y el Levi. Los Marín todavía no han entrado en el baile, porque los Marín tuvieron un cabezazo muy grande, ellos se le dedicaron más a hacer casas. Y Hernández también empezó fuertemente con las casas. ¿Por qué? Porque usted hace 2, 3 casas y las puede vender y se autofinancia. Claro. En cambio, un edificio tiene que acabarlo para poderlo vender y esos costos son muy grandes. Y como un arquitecto que fue juicioso en Medellín, que no se metía en política, que pintaba acuarelas, sí, bueno, está bien. ¿Cómo llega a montar un sitio de bohemia, una cosa? No, es que no era tan juicioso. Digamos, uno siempre mantiene una dosis de maldad porque es que es imposible vivir así de sano. Que le pone al arca de Noé, y ya sabemos que llevaba Noé ahí adentro de esa arca, de todo. De todos los animales, que es más o menos lo del bestiario mío, ¿no? Mejor dicho, ese era el motivo además de saludarlo y conocerlo. Pero el arca de Noé ha sido sonada aquí en este lugar por Mantilla, por Máximo, por todos los que han pasado acá. ¿Cómo se le ocurrió? Se me ocurrió porque yo empecé como a trabajar con ellos, verlos, ¿no? Lógico, ellos tenían cierta arrogancia ya de pintores. ¿No se conocían de antes? ¿No eran amigos? ¿No se habían cruzado en la universidad? Sí, no, empezamos a ser amigos. En los colegios. Y realmente con algunos tuvimos una amistad muy buena y se me ocurrió que una galería, pero dije una galería sola, de pronto me quiebro, porque aquí habían 3 pintores que vendían todo. El maestro Elvis, que vivía en la esquina allí, Naranjo, un viejito, gran persona. Rodríguez Naranjo. Y pasaba uno y los cuadritos a 5.000 pesos. Y él estaba ahí sentado en una butaquita y eso era rápido, era muy ágil. Bueno, estaba Rodríguez Naranjo y había otro señor, bueno, que eran tipos, sí, dentro de la norma muy bien. Pero los muchachos como todos los que, Mantilla, Máximo, Moralitos, todo el combo que salió ahí, Santos Pico, que no lo volvió a, Raquel Ramírez y Barroso, Esperancita, bueno, ellos empezaron a colaborar, por ejemplo, con Mantilla.
Tenían como un grupo. Sí, claro, en la casa de Mantilla se convirtió en un taller de fotografía muy interesante porque había unas cámaras muy buenas, de esas primeras cámaras, una cónica, que usted podía repetir la foto sobre el mismo negativo 3 veces. Entonces, se formaba como un teatro ahí, un tinglado, que lo manejaban Morales y Santos Pico, y Mantilla los dirigía y posaban y las cosas y las fotos. Entonces, unas transparencias y unos montajes espaciales que le dieron mucha fama a Mantilla. En ese momento, Mantilla empezó a vender en todas partes. Entonces, a mí conmigo me portó muy bien siempre. Yo le compré el cuadros, pero él me daba muchas facilidades y esos cuadros volaban. Y yo me los llevaba para Bogotá y no, pues eso era allá, ¿no? Una vez, una exposición que se ganó el premio en Francia, Sí. del premio del público y del jurado, ¿dónde fue? En Cannes. Eso, hermano, él estuvo primero que Ramón Hoyos en ganarse algo que lo conocían por fuera del país. Claro, claro. Pero claro, como el arte poco bulla le hacen, así, bueno, el hecho es que él mandó 6 cuadros, de los cuales 2 me dijo que si quería los mandara, que eran míos, yo los había comprado, pero que él no me respondía si no los devolvían. Y yo dije, mándelos. Pasaron 2 años y pero yo qué le iba a decir a Mantilla si me ha advertido. ¿El de Cannes? ¿El premio de Cannes? Sí. ¿Era suya la obra? De los 6 cuadros que penearon, o sea, 2 eran míos. Oiga, y la suerte es la suerte. Cuando me llama un señor de Ardila, santanderiano, que coleccionaba arte, patrocinaba cosas de cine, muy querido, y me dijo, oiga, es que aquí vi unos cuadros que son de Mantilla Caballero, pero están a nombre suyo. ¿Usted por qué no me los vende? Y le dije, ¿cómo así? Y tal. Y dijo, yo le pago pasajes y todas esas cosas. Para Bogotá, de una, negocié los cuadros con él. Y no puede creer que con eso compré un apartamento de la Ciudadela. Vale. Es que estaba muy Imagine bien. los precios que tenían. Es que Mantilla estaba en ese momento Estaba en lo arriba. máximo, y internacionalmente. No era un localista, era un personaje. Y así muchas veces hicimos con Jorge, nunca tuve problemas, fue muy bueno y nos ayudamos. Pero en fin, yo también le ayudé a todos, a vender y llevar. Yo tenía... Sí, pero ¿cómo nació el Arca de Noé? ¿Cómo nació esa idea? Pues, Va a montar nació porque yo dije, vender arte, primero que todo. Pero esto toca ayudarle con cervecita, música de los Beatles y meterle hamburguesita para que no se emborrachen mucho. Y Pero listo. La idea era, ahora la levantamos. La idea era vender arte. O sea, era la el idea, merchandising. la idea básica era como crear cosas complementarias a ver qué pasaba. Y resulta que todo funcionó. ¿No habían galerías de arte en Bucaramanga? Sí habían, pero estaban muy metidas en lo muy tradicional, como sigue en este momento viendo uno por ciertos sitios que sacan los cuadros afuera y ya, cómprelo, le doy plazos para pagarlo, no sé qué, una vaina muy... No, claro que ahora está muy mal, cuando eso por lo menos había la galería y algo. Y Las marqueterías, ¿no? Las marqueterías también. Usted le metió bohemia al Arca de Noé. ¿Qué hacían ahí? ¿Hacían presentaciones, cosas? Claro, esa parte de ahí fue donde se le puso el ají al asunto, ¿no? Porque, el atractivo. Claro, el atractivo, primero, música buena. ¿Qué era segundo, un ambiente que no fuera recocho, no. ¿Música buena estamos hablando de qué? ¿De rock? Sí, claro, la época buena de los Beatles fue en esas épocas. Sí. Fuera de eso, la gente empezó a colaborar llevando sus cuadros. Cada mes se hacía una exposición y se le hacía, a la gente le regalaba su traguito y su empuje y se vendió mucho, increíblemente. Entonces, para mí, el negocio no era malo y eso era así de gente. Y usted sabe que la envidia aquí siempre ha sido desmarcar. No la pude desmarcar. Y entonces empezaron a buscarle la pendejada de que esto es de barbudos, que esto que...
que marihuaneros y allá nunca nadie peleaba, hermano. Degenerados. Sí, y eso lleno de carros, todo. Y hacíamos cosas de teatro. ¿Y quién hacía teatro? ¿Quién hacía teatro? Álvarez. Omar. Omar y este otro que murió ya. Sotomonte. Sotomonte. No, Elber. ellos fueron muy colaboradores porque Sotomonte tenía la novia ahí como una cuadra, entonces el hombre se mantenía en teatro. y eso en teatro. Paulus también. dio también unos recitales, 2 o 3 recitales. O sea, ellos le pusieron también el sabor. Toque bohemio. Sí, sí, y vieron que la gente empezó. Pero lástima, empezó la gente a fregar y el secretario de gobierno en ese entonces era, como dicen vulgarmente, muy facho. Y me ordenó cerrar eso o tal, como si fuera un antro. Y tocó cerrarlo. Y después sí montaron, ahí fue un relajo y de ahí para allá, la 33 se acabó. Se perrateó. Se perrateó totalmente. Lo más decente que tuvo fue el Arca de Noé. Sí, claro. Fue una buena madre con malos hijos. Claro. Y era galería también, ¿no? Sí, claro, todos los y meses. vendía obras. Pues claro. Y más aún, cuando sobraban cuadros, yo cargaba mi camionetica, que me la habían cambiado por cuadros en Bogotá, una Dodge nuevecita. Y tenía un furgoncito donde además en los paseos yo echaba ahí a todos, para donde Roncancio en San Gil. Nos invitaban a San Gil, nos llevaba una señora Silva, que le gustaba una colección de arte raquísima. Vivía en toda la esquina de San Gil, en una casa muy chévere. No, pues nos invitaba cuando entró Saturnino también en el baile. Ramírez. Sí. O sea, había una actividad y una vida. Y había un periodista que está sonando mucho ahora, pero no ha venido a Bucaramanga. Cuando eso él escribía el artículo de arte, la redundancia. En Vanguardia tenía al final una página cultural, ¿no? Sí, claro. Marceles Daconte, Eduardo Marceles Daconte, buenísimo. Entonces, él también le puso ese ají de valorar y que eso no era una recocha. Y Vanguardia tenía el Dominical. Claro. Que estaba Jorge Valderrama. Exacto. Jorge Valderrama. Ese Dominical era donde escribía Marceles Daconte, al final. Y Vanguardia también tenía una cosa buena, era que hacía exposiciones. En la sala de ellos. En la sala de ellos, y ellos se reservaban un cuadro. Yo no sé dónde tendrán toda esa cuadramenta porque se destilaba eso. Y en la Cámara de Comercio, en la Alianza Francesa, en el Colombo Americano. Había un ambiente, ¿no? Un ambiente. Mire, pero estaba la cosa bien dirigida. Entonces, la Cámara de Comercio tenía una sala para eso. No un pasillo como ahora. Como ahora, sí. Al lado de la cafetería. Y una chica encargada de la galería. Sí. Yo le puedo decir que la primera exposición que hice allá vendí el 90%. Gracias a que esa chica era pilosa y estaba pendiente y llamaba y motivaba. ¿Y era exposición suya? ¿Cómo? Exposición una exposición mía, una individual. Okay. ¿Qué era, Carlos? ¿Acuarelas? Acuarelas. Entonces, ya después me invitaron a otras exposiciones ahí en el Callejón y no vendía nada. ¿No? Y fuera de eso, la gente no sabía si es que eso era decoración, si era para la venta, no había quién. Hay que ponerle a eso platica, ¿no? Que fue una cosa que a nosotros nos ayudó, es que de todas maneras, casi todos los que estaban conmigo recibieron alguna vez algo de plata. No de chanchullos, sino de cuadritos que yo les ayudaba a vender en Bogotá. Todos los recuerdan con cariño. Todos los que han pasado por aquí han hablado de usted muy bien. Menos mal, porque... Con mucho cariño. Sí, Carlos, cierra eso entonces. Se lo ordenan cerrar, ¿no? Sí, claro, se ordenan cerrar y voy y monto otra en la 51, que se llamaba Galería Primera. Por eso, donde está frente a la quinta etapa, cuando eso era un lote. Entonces ahí había unas oficinas muy buenas, grandes hasta el fondo y muy baratas, porque eso frente a eso nadie
porque los ladrones, que la vaina. ¿Quién iba a saber, no? No, sí. Sí. Se van a valorizar Entonces tanto. ahí estuve un poco de tiempo y sabes que también nos iba muy bien. Teníamos nexos con Bogotá y hacíamos Y intercambio Medellín, de ¿no? obras. Cuando con Medellín no. Era más fácil con Bogotá por transporte, por todo. No, y que también surgieron unos contactos buenos en Bogotá con Buchholz, que me llegó a proponer que trajera aquí unos cuadros de Grau y de... No, yo me asusté, yo dije, pero yo qué hago con un Grau en Bucaramanga, ¿no? Entonces, que conmigo podía comprar la galería, ¿no? Claro. Sin embargo, por ahí tengo un Villegas que todavía lo estoy vendiendo, ¿no? ¿Ah, sí? De Pero esa época, ¿no? cuando yo fui director del Instituto de Cultura, que creamos el Instituto de Cultura, con Máximo trajimos ah, ah, trajimos a Negret, bueno, aunque Negret ya se había muerto, pero se trajo la Sí, colección Máximo estaba muy bien muy conectado bien con Bogotá. conectado, con Jaime Vargas, Vargas. sí, el tipazo, ese Jaime Vargas. Ay, Yo no los conocía, yo había escuchado hablar de Máximo, pero un día llegaron allá, recién yo posicionado del ah, cargo, y así con esa dulzura de Jaime, ¿no? Jaime Vargas es. De Vélez, pero más cachaco ¿sí? Sí, sí, pero es santanderiana. Ah, de Vélez, de De Puente Vélez, sí. Nacional. Claro, y entonces me pusieron así, ¿qué necesita? Tenemos a Negré, podemos traer a María Paz, podemos, el que quiera, Grau. Es que Jaime, bueno, él fue editor también, ¿no? Sí, claro, hacía Ahí, unos te- libros ahí- bellísimos. ahí tiene un libro donde me incluyó, gracias a Dios, de pintores de los Andes. Ujú. Un libro grande, muy bueno. Y tiene otro de pintores de la costa, Libros de artista. de artistas, sí, que lo hizo Jaime. Entonces, con Jaime era muy chistoso porque él era muy negociante y muy entrador. Sí, sí. Entonces tenía un BMW Sí. prácticamente nuevo, pero no tenía para las llantas, ¿no? Entonces cuando salíamos a las ventas era con gato cada rato para cambiarme una llanta porque era duro. Pero allá en la casa de Jaime la Trajimos mamá era muy atenta. trajimos a Gustavo Salamea. ¿Cómo? A Gustavo Salamea lo trajimos. Y nos lo llevamos para Barichara, a comer chorizos de Doña Eustaquia. No, eso era Él, una locura. eso. Había una serie de personajes que se aglutinó a través del arte, Mucha pero mostraban mucho la cultura santanderiana, la comida, el hábitat. O sea, chévere. En ese Ellos momento yo fueron no muy sé. generosos y, bueno, permitieron darle, digamos, como carácter al instituto. Apenas arrancando el instituto se trajo a mucha gente Sí, importante. fue buena, Carlos, fue una época buena. pues ha sido un gustazo tenerlo acá, esta conversación, vea. Un chisme largo. Porque ya con Sandrita hablaron de la obra, de la exposición, entonces yo quería hablar con usted sobre su vida, su historia. Y bueno, queda en manos de ustedes este personajazo importante para la historia de Bucaramanga, que tiene una historia maravillosa, que tiene una historia de vida muy inspiradora, ¿no? Muy metido en varios vericuetos. Y queda en manos de ustedes a quienes quieran preguntarle, conversar con Carlos Eduardo Silva Prada. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver si le podemos compartir, esto será retransmitido también por YouTube para los nuevos valores del arte en Santander y Colombia, poderles comunicar las técnicas que aplicaste en aguadas, en sumié, en húmedo, en semihúmedo, con la acuarela, ¿no? Sí, señor. Que les explique realmente de qué se trata esa técnica que es tan fundamental, diría yo que es la verdadera manera de pintar espontánea, que sale del alma, que no se puede corregir, que no se puede manipular, que nos puede contar en base a las diversas maneras con que se utilizó la acuarela. Bueno, eso tú lo has dicho, casi todo, ¿no? La acuarela
en este momento hay algunos lugares donde la subvaloran, ¿no? Pero la acuarela tiene una historial que viene desde las cavernas, que prácticamente era con agua y minerales que se preparaban los colores para pintar y ahí están, ¿no? Entonces, por un lado es muy resistente. La gente dice, no, que es que la acuarela hubo una época yo no sé, empezaron a regar el cuento los vendedores de arte o los decoradores, que la acuarela se borraba muy fácil, imagínense, y la gente come el cuento. Claro que si usted la pone aquí en un corredor que le dé el sol, pues se le borra hasta un óleo, ¿no? Por un lado tiene eso de que formó el pasado en la pintura. Ahora, como técnica, tiene varias formas, como tú lo dices, que dependen de la manera de utilizar el agua. La acuarela, como lo dice el nombre, es agua. Si uno se deja pasar de calidad, ya se le vuelve témpera o se apastela, que se llama, ¿no? Pero he descubierto que esas acuarelas que les da ese mal, porque hay veces usted se encarniza tanto que se pasa de calidad, como dicen, ya usted las deja secar y las puede retocar con guacha, que sí tiene blanco, porque la acuarela no tiene blanco. El blanco, usted sabe, lo da el papel. Entonces usted siempre tiene que reservar el blanco para la estocada final de una acuarela. Pierde usted el blanco, perdió la corrida, ¿no? Entonces, ya cuando se perdió una acuarela, por ejemplo, puedes trabajar con guacha, que es el mismo pigmento de acuarela, pero es más denso y tiene blanco. Y usted puede retocar con blanco y pueden salir cosas muy buenas. Y de hecho, en la época de los impresionistas y todo eso, hubo mucha gente que compraba la guacha y la acuarela. Más aún, la acuarela llegó a tener precios más altos que el óleo en la época de este inglés que fue tan bueno, el acuarelista. Bueno, en esto me acuerdo, el gran maestro inglés de la pintura y la acuarela, que empezó primero que todos, Turner, ¿no? Él utilizó la acuarela en el momento que Inglaterra estaba rodeada en guerra con Francia y con España, ¿no? Entonces todo tenía que hacerse en la isla y él la recorrió a pie y en mula y en lancha, y por donde iba violó todos los cuentos de la acuarela académica, ¿no? Usaba unos pinceles que daban risa, que eran unos ñocos así, sin punta, porque él le metía el dedo a las acuarelas y todo. El papel se usaba, era el papel de envolver carne. No había papel de acuarela, porque era un papel que recogía la humedad de la carne, ¿no? La sanguaza y eso. Y cargaba unas libreticas aquí en el bolsillo, un lápiz, y a pie y un morral y hágale, ¿no? Ese era un caminante teso, porque duraba faenas de días y todo, y atravesaba, iba pintando todo lo que veía, ¿no? Él realmente, si usted pone a ver acuarelas, yo me lo estudio, es difícil porque él cogía y de verdad, cogía de pronto una textura aquí blanca y la echaba y no le comía carreta y esto y todo le quedaba bien. Y de verdad metía el dedo, decía uno, la acuarela con el trapo, con el dedo, con todo se deja manejar. Lo que pasa es que todo el mundo le ha cogido miedo porque hace la primera acuarela y le da por la cabeza, ¿no? El óleo le da chance de que, yo repito y vuelvo y se seca y vuelvo a darle. Con la acuarela no hay consuelo. Tenga y lleve. Ahora me he dado cuenta que puede dar unos retoques con la guacha, y ahí he estado profundizando y he llegado a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, el color pastel también es el mismo pigmento que se usa para la acuarela, solo que es aglutinado con goma arábiga. La acuarela también y la guacha también.
solo que le van echando más goma arábiga y quedan las barritas por ejemplo, sí, para pintar, y eso no se borra, eso es Para siempre. sí, eso es muy, muy bueno. El pastel sobre todo, que ese sí es un dolor de cabeza para pintar, porque hay que fijarlo, ¿no? Entonces hay que usar unos sprays que hay que saberlos manejar, porque si no termina uno borrando el cuadro. Pero ese, cuando usted lo logra, le dura años de los años sin hongos, sin nada. O sea, a grosso modo, pasar por la acuarela es ir a hacer un paseo que puede terminar usted como de gas, que terminó haciendo pasteles, todas las bailarinas, porque ya no veía, y entonces él hacía grandes trazos y manchas que se veían más por el pastel, porque él algo veía, y el color del pastel es más brillante. Pero la acuarela ha sido la cámara fotográfica del pasado, ¿no? La gente cargaba su bocetico, hacía una acuarela y lo pintaba después en el estudio. Para agregar algo que es importante, por eso en el mercado de la pintura había una gran diferencia, porque todo el mundo decía, no, es que preferible la tela, un lienzo, que un papel, ¿no? Realmente, hoy en día y desde hace mucho tiempo, el material o el soporte de lo que podemos llamar acuarela es un trapo prensado. Más que papel, es un trapo prensado. Es un proceso muy interesante, por eso la absorción de los pigmentos, que entre otras cosas, en el tiempo en que tú estuviste pintando, me imagino que había acuarela líquida y en pastillas. Sí. Eran pigmentos muy concentrados, pigmentos originales. No existía como hoy en día la calidad profesional, la calidad académica, sino eran pinturas muy profesionales. Para que nos exprese algo finalmente, Sí, ¿qué sensación experimentaste en esas figuras como expresionistas y abstractas, en esas manchas, en esas aguadas que iban saliendo de la espontaneidad, incluso del movimiento, del soporte, del papel, del aire, de miles de herramientas que podía utilizarse, como digamos que un secador de cabello, etcétera, un cepillo de dientes? ¿Qué sensación experimentabas cuando adquirías con facilidad esos ismos o estilismos dentro de la pintura a través de esa espontaneidad de las aguadas? hay que perder el miedo. Si uno como acuarelista, yo conocí gente que pintaba muy bonito, pero usted sabe que con miedo ningún verso sale bueno, ¿no? Sí. Entonces, hay que arriesgarse fuertemente. ¿Y cómo se arriesga? Primero, el manejo del agua, como hablábamos, y tú lo acabas de decir, los papeles que se hicieron al principio de las marcas famosas que todavía existen, lástima que todo eso se lo han vendido a China. Por ejemplo, Winsor Newton, que era inglés, muy buena calidad, ellos son muy acuarelistas, los ingleses, por ejemplo, medio húmedo en que viven, ¿no? Uno los ve en los parques pintando, jóvenes, niños, acuarela. Pero eso ya se lo vendieron. Yo fui y compré, uy, qué raquera. No, ya me vendieron, fue Winsor Newton francés. Bien caro, porque un tubito de esos vale 70, 100 mil pesos. Pero también la ventaja es que uno no lo usa pastoso como el óleo, entonces un tubito de esos rinde muchísimo. Es un pigmento, lo que tú dices, muy fuertes. Pero los chinos también saben de acuarela y saben de pinceles, porque ellos sí que saben de pinceles, porque escriben con los pinceles de bambú, que son una maravilla para echar acuarela también. De paso ellos escriben, es como con tinta china, que es muy parecida a la acuarela, y ahora está en los museos, perdón, en las galerías de ventas importantes de acuarelas, están trabajando muchísimo
la acuarela en blanco y negro, a grandes precios y posibilidades, haciendo ciudades, no la arquitectura bonita de los españoles, esa acuarela no, es una cuestión ya como una fotografía en blanco y negro en acuarela. Bueno, fue toda una clase de acuarela del maestro Carlos Silva. Maestro, la Casa del Libro Total, a nuestro invitado especial de cada semana, y usted lo es, y nos ha complacido con su historia, con su memoria, y le agradecemos que haya aceptado la invitación. Le tiene este detalle de reconocimiento. Ay, gracias, qué amable. Por su vida y su obra. Eso es idea del señor Daniel Navas Corona y por supuesto de su padre. Ay, gracias, Daniel. A quien usted conoce.